Entonces, estamos en la ciudad de San Martín, en el edificio de tribunales. Reabrimos la audiencia en la causa 4403 que se le sigue al imputado Figueroa. Corroboro la presencia de las partes, señor agente fiscal, señor defensor, el imputado, el jurado titular completo, el jurado suplente completo. Bueno, se corrobora la presencia de público. Doctora, quedaba una testigo. Sí, doctor. La médica, la doctora Sartor, esta mañana cuando llamamos a ver por qué no estaba demorada, nos informan que estaba yendo al cementerio de San Miguel por una exhumación, que estaba ordenada, parece programada con tiempo. No nos habían avisado de esa situación hasta el día de ayer a la noche, que nosotros conversamos con ella. Bueno, complicó mucho su comparecencia hoy a esta audiencia. Por lo tanto, voy a desistir de su testimonio. Muy bien, era un testigo exclusivo, ¿no? Bien, doctor, ¿era un testigo propio según tengo mis registros? ¿Es correcto? Lo Sí. del autopsiante. Bien, Sí. entonces se tiene por desistida la testigo. Pregunto a las partes, ¿queda alguna prueba, doctora? No. ¿La defensa? Tampoco, señoría. Los consulto nuevamente. ¿Están en condiciones de alegar? Sí. Sí. Muy bien, entonces le doy la palabra a la titular del Ministerio Público Fiscal, la fiscal doctora Noemí Carreira. Se va a dirigir a todos los presentes, especialmente al jurado. Doctora. Bueno, llegamos a esta instancia donde, escuchada toda la prueba, en una jornada extensa y ardua de ayer, hoy nos toca valorar esa prueba para ver a qué conclusión llegamos. Y a mí me toca entonces decirles cuál es la conclusión de la Fiscalía y si la Fiscalía sostiene esta acusación por la cual llegamos a juicio. Bien. Y así como les dije al inicio, la Fiscalía entiende que este día, el 13 de enero del año 2015, aproximadamente momentos antes, entre la 1 y 1:30 horas de la mañana, de la madrugada, en la calle Mendoza, entre Perú y Bolivia, encontrándose cercano a la esquina con Bolivia, el imputado Figueroa, Juan Manuel, juntamente con otras personas, entre ellos Jonathan Guerrero. Figueroa efectúa disparos hacia la esquina de Bolivia, impactando uno de esos disparos en la zona lumbar de Guerrero, cayendo allí malherido, falleciendo luego ya cuando ingresa al Hospital Carrillo de Ciudadela. En estos disparos hemos podido ver que es el inicio de un enfrentamiento con otras personas que se habían acercado por la esquina de la calle Bolivia. La Fiscalía entiende que el disparo por el cual se produce la muerte de Guerrero es un disparo efectuado por el acusado Figueroa. Y esto voy a explicar, yo no voy a repetir todo lo que ustedes escucharon, que ha sido muy extenso, sí qué elementos tengo yo en cuenta para llegar y mantener esta conclusión. Escucharon ustedes cómo estaban ubicados las personas que estaban sobre la calle Mendoza, frente a los departamentos, ¿sí? Allí en el plano han visto todo en la jornada de ayer, donde estaba ubicado, cercano de la calle Bolivia, mientras que la calle Perú está bastante del otro extremo. Hubo testigos que dijeron claramente la hermana de la víctima, Guerrero, Acevedo, que estaban contra la pared de la vereda de enfrente, ¿no? Todos los testigos decían que estaban contra la pared de la vereda de enfrente, también los dijeron Maldonado y Ibáñez que estaban con él, que estaban en una hilera, que se acerca Figueroa, y de pronto aparece alguien, algunos dicen una persona, otros dicen que eran más de una, sobre la calle Bolivia. Y allí entonces comienza esta situación. ¿Qué es lo que pasó allí? Por un lado, la hermana de la víctima, la señora Mónica Guerrero, como la testigo Erika Acevedo, dijeron que estaba la víctima en cuclillas, agachado, con el celular, dijeron mandando mensajes de texto. Agachado en cuclillas, ¿sí? Contra la pared. Ibáñez y Maldonado, que estaban al lado de él,
refieren que estaban allí tomando algo, fumando, cuando se inicia esta cuestión. Ibáñez dice, aparecen encapuchados por Bolivia, los apuntan. Cuando él ve que lo apuntan, se da media vuelta y corre. Y ahí le pegan, siente que un disparo, que recibe un impacto, entra a su casa. Maldonado dice, cuando aparecen estas personas, habla de uno que no puede reconocer, ellos ninguno de los dos menciona o identifica a esas personas que aparecen, corro hacia Perú, dice que corre, llega a Perú, dobla y hace todo un recorrido para protegerse, y menciona que cuando llega a Perú hay uno que dice, escucha una voz, alguien que le dice algo así como para vos también hay, o vos también te tenés que ir, una cuestión así. Sigue corriendo para protegerse. Esto por un lado. Por otro lado tenemos dos testigos, Soria y Romero. Soria, que fue testigo de identidad reservada durante el proceso, que es una posibilidad y que se le da cuando alguien es testigo y tiene temor y pide protección para declarar en el medio de una investigación. Como ustedes pudieron ver acá hubo una situación de amenazas de uno y de otro lado que hemos escuchado durante todo el juicio, situaciones que vienen desde el momento del hecho y antes, ¿sí? Evidentemente hay una situación, ¿no?, de un grupo contra otro, de ciertas personas contra otras, con situaciones de intimidación, de exhibición de armas y de denuncias que se han ido radicando a través del tiempo. Y de situaciones mismas que refirieron ellos sucedieron aquí en el edificio. Soria declaró en esa condición en su momento en la Fiscalía, pero llegado el juicio, la persona tiene que identificarse y declarar así como lo hizo delante de ustedes, delante del imputado, con el público. Logramos que a lo mejor no hubiera público, pero bueno, lo tiene que hacer delante del imputado. Y Soria aquí dio una versión diferente a la que había dado antes. Yo le leí la declaración anterior, la clara contradicción, y cuando le pregunté qué me tenía que decir a esa contradicción, él dijo nada. Yo entiendo, y no quise seguir preguntando al testigo, porque evidentemente que el testigo se encuentra intimidado, que está atemorizado y no quiere declarar. Yo pensé que ni siquiera iba a venir y que iba a tener que buscarlo por la fuerza pública. Él vino. Mi dilema es hasta dónde yo puedo presionar al testigo, que evidentemente en algún momento hay una contradicción importantísima, porque era de vi tal cosa a no vi. Pero el testigo a eso contestó, no tengo nada que decir, por lo tanto entendí que no podía seguir presionando, ¿no? Porque entiendo que el que vuelve al barrio es él, no yo. Y ustedes valorarán ese testimonio. Y yo lo valoro. Y entiendo que él no negó lo que había dicho antes. Y él antes había dicho lo que había visto, como yo le leí. Y él dijo que Juan disparó, el primero que disparó, hacia la calle Bolivia y cae Jonathan. Él dice que después se aleja. El tema es que Jonathan tiene un disparo en la zona lumbar. Al inicio del debate, su señoría leyó las conclusiones de la autopsia, un disparo en la zona lumbar derecha. Y entonces, volviendo a analizar la prueba, los dichos de este testigo, los dichos de los otros testigos, luego escuchamos al testigo Romero, que Romero dijo que él estaba en el medio de la calle, la discusión si estaba en el medio de la calle o en la vereda, acá dijo que él estaba en el medio de la calle, y que él estaba cerca de Perú, pero que ve claramente cuando Juan Figueroa efectúa el disparo colocándose detrás de Ezequiel Guerrero, de Jonathan Guerrero, y que ahí cae Guerrero. Y después empieza todos esos disparos, él dice que se va y que se va, había personas sobre Perú. Pero que los disparos no son hacia Perú, los disparos son hacia Bolivia. El tema es que, de acuerdo a los demás testigos, que también dijeron
que parece que cuando la cosa empezó y aparecieron los que estaban en Bolivia, lo que primero que pasa es que Jonathan cae, ¿no? Tanto que la hermana dice, y yo corro, y pese a que está en la balacera y el tiroteo, decían, yo voy con mi hermano y quiero animarlo y les pido que dejen de tirar. Es lo primero que pasa. Entonces corre Ibáñez, corre Maldonado, porque ellos cuando dicen que corren es cuando ven que los apuntan. Y ahí cae. Ni siquiera pueden contarnos cómo cayó Jonathan, ni siquiera pudieron contar qué pasó con Figueroa. Y prácticamente ahí Figueroa quedó desdibujado, porque no sabemos qué hizo después. ¿Dónde se quedó? ¿Se quedó parado? Algunos dijeron que se cubrió detrás de un árbol. Y otros testigos dicen que se puso detrás de Jonathan, de Jonathan Guerrero. Y en esa posición efectúa los disparos. Detrás de Jonathan, cubriéndose detrás del árbol que aparecía en la imagen, y efectuando disparos hacia Bolivia. ¿Sí? Entonces, lo lógico es que si los disparos venían de Bolivia, estaban mirando hacia Bolivia. Y Jonathan tiene el disparo en la parte lumbar derecha. Si los disparos empiezan desde Bolivia, cuando ellos están contra la pared, conversando, tranquilos, no podría haber recibido nunca el disparo donde lo recibió Jonathan Guerrero. Y esto es lo que la Fiscalía entiende. ¿Por qué entiende que los que venían desde Bolivia, desde la derecha, de donde estaban ellos, no podían haber sido el disparo que le ocasionó la muerte a Jonathan Guerrero? Porque inclusive las testigos que estaban de frente, su hermana y la mujer de Acevedo, que sin duda tienen un interés especial en el resultado del juicio, por el parentesco y los afectos evidentes que se han visto, ¿no?, hacia esa persona. Pero en ningún momento dicen que hubo otro movimiento en ese lugar. Y ellos dicen que él estaba contra la pared. Mal pudo haber, y que ahí cae. ¿Cómo estando contra la pared puede recibir un disparo en la zona lumbar derecha? No puede ser, evidentemente no puede ser. Tiene que haber habido algún movimiento y evidentemente Figueroa se va a cubrir detrás del árbol y no tiene a Jonathan en el medio y después tiene los de la calle Bolivia. Y otra cuestión, los testigos dijeron, ¿sí?, los testigos de la defensa, Guerrero, Acevedo, inclusive la madre de Acevedo, la señora Soriano, que disparaban los de Bolivia. Algunos dijeron que disparaban a otros que estaban en Perú, ¿no?, como que el disparo era de esquina a esquina. Pero resulta que Ibáñez y Maldonado, que corrieron para ese lugar, nunca dijeron que disparaban desde Perú. Disparaban nada más que desde Bolivia. Es más, ellos ni siquiera dicen que ven que disparaban. Ellos dicen, nos apuntan y después corren y escuchan los disparos. Y salen a protegerse y terminan heridos. Pero nunca desde Perú. Es más, el que corre hacia Perú dice, vi un hombre que me dijo, una persona que ni siquiera identifica. Pero también hablan de tiroteo. Y el tiroteo es entre dos grupos. Pero quienes hablan de tiroteo nos quieren decir que solo disparaban desde Bolivia. Y nadie les contestaba a los disparos. Y creo que ahí hubo un enfrentamiento entre los que aparecieron de Bolivia y otra persona. Y yo entiendo que esa persona es Figueroa. Por lo menos. Y escuchamos a la testigo Martínez, que es hermana también de la víctima Guerrero, que dijo, cuando yo estaba en el auto con quien era mi novio, escuché una balacera, dijo, como terrible. Quise salir corriendo, me dijo que esperara que parara. Cuando para, van hasta la esquina. Dice que ven dos personas. Dijo Huichi y otro que estaba con la cara cubierta. Ella dice como que a ella no estaban disparando, porque le dice a quien era su novio que se levante la remera para ver si tenía armas. Por lo tanto, el diálogo era entre ellos dos, no estaban disparando. Ya la víctima había caído, ya estaba en el piso, y ella dice, estaba mi hermana sobre él. Y entonces le mira y entonces se van. Ellos dos se van por Bolivia. Y ahí ubica ella a quien mencionaron acá en forma reiterada como Huichi. Aunque otros decían que no podían ver quiénes eran, porque estaban todos encapuchados. Y el novio de Martínez, que es el señor Amánquez, refirió
que efectivamente quien él identifican como Huichi le dice levantate la remera, y cuando yo le pregunté por qué le dice eso, porque sabía que era primo de Figueroa, dijo, y pensó que iba a ser algo también. Pensó que iba a ser algo también. O sea, también, ¿qué otra cosa iba a hacer él? ¿Algo que estaba haciendo también Figueroa? ¿Qué le pedía a Huichi? A ver si tenía armas. Cuando él mostró que no tenía armas, lo dejó. Y ellos se fueron por Bolivia corriendo. Y ahí ellos corren, ¿no es cierto?, en toda esta situación, a auxiliar a Guerrero, a la víctima. También escuchamos que en la esquina había un auto, que dijeron los testigos era del acusado Figueroa. No sabemos qué pasó ahí con Figueroa, porque es como que no lo vemos más en la imagen. Ellos corren, va este muchacho a una cuadra, a buscar el auto que había quedado allá, vuelven, lo cargan a la víctima. ¿Estaba Figueroa ahí? ¿Estaba el auto en la esquina? Parece que no, ahí no sé qué pasó. ¿Dónde se fue Figueroa? Lo cierto es que ahí llevan a la víctima. Y después tenemos la testigo que en verdad me llamó la atención, que nos aportó alguna importante información, que se llama Pianca. La señora que vivía a la vuelta por la calle Perú, que le estaba sumamente agradecida a Figueroa por todo lo que había logrado y hecho un gran benefactor para el barrio. No pude yo saber por qué él había generado tantos beneficios para las personas, porque escuchamos a muchos testigos que nos dijeron que vivían atormentados, perseguidos por el imputado, porque portaba armas, porque andaba a los tiros, porque era común en el barrio que se enfrentaran. Hemos visto que parece que esto era una situación común. Y Pianca dijo, no, que de la esquina de Perú había 5 encapuchados y estaba Huichi. Claramente, Huichi estaba, aparece en las 2 esquinas. Lo que quiere imponer esta testigo, entiendo yo, en esta esquina, es un grupo de personas que se tiroteaban con los que estaban en la otra esquina. Lo que pasa es que lo ubicamos a Huichi en la esquina de Bolivia y lo buscamos a Huichi en la esquina de Perú. Parece que hay un gran interés en que involucrarlo a Huichi en la cuestión, pero en alguna esquina sola debía estar. En verdad, de todo lo que escuché, entiendo que la testigo Martínez y quien la acompañaba son los que dice, llegamos y vi a Huichi con otro que ella no identifica. Y sucede esta cuestión que le pide, me parece que eso tiene más sentido y una explicación de cómo lo ubica Huichi. Los otros, Maldonado y Ibáñez, no identificaron a nadie. No podían decir quién era el que estaba en la calle Bolivia. Uno dice que vio uno solo, otro era de 2. Nunca hablan de 5 personas, y menos en la calle Perú. Todo esto me lleva evidentemente a la conclusión que Pianca lo único que quiso hacer es querernos explicar que Figueroa es una muy buena persona, que no anda con armas, que nunca efectuó disparos y que todo esto eran todas estas personas, imputándole especialmente en este interés de imputarle a Huichi, ponerlo a Huichi en 2 esquinas diferentes en el mismo momento por distintos testigos. En realidad, por eso lo que dice esta testigo, en realidad la vi claramente interesada en el resultado del juicio y claramente interesada en favorecer a Figueroa. También yo he preguntado a los testigos si alguna vez habían visto a Figueroa armado y demás. Hubo testigos que dijeron que sí, que se lo veía por el barrio, que los amenazaba con el arma. Hemos escuchado a testigos que no eran testigos del hecho en sí, pero sí de amenazas que habían sufrido después, de que exhibiendo armas y demás. Nos contaron situaciones que habían vivido su familia, nos contaron un poco cuál era la situación de violencia que se vive en ese barrio. Pero hubo testigos que dijeron que no, que nunca estaba armado, que no tenía armas ese día, nadie tenía armas y que nunca lo vieron armado. Pero la testigo Martínez, cuando ella habló sobre lo que pasaba, dijo, esto había pasado algo antes, y dijo, a eso de las 18 hubo un enfrentamiento entre Figueroa y ella dijo un tal Mareco. O sea, que ese día a las 18 Figueroa estuvo efectuando disparos en ese lugar, ella dijo en esa calle, en Mendoza y Perú, porque ella, con un tal Mareco que no sabemos cuál es el problema que tiene, y ella dijo algo de un problema de una vivienda.
cosa que todos los demás negaron cuando se les preguntó. Nadie nos dijo, ni Mónica Guerrero, ni Acevedo. Acevedo es la mujer, uno puede pensar que está, ¿no?, entendible, pero ninguno de los demás dijo de esta situación anterior. Algunos dijeron, bueno, yo no estuve en el barrio porque llegué recién, había llegado de trabajar y demás, pero concretamente a las 18 hubo un enfrentamiento, porque la testigo Martínez dijo, esto es consecuencia de lo que había pasado antes, no es que este hecho aparece así. Acá venía una situación de enfrentamiento y venía un poco, a lo mejor, la devolución o volver a generar esta cuestión. Por eso, cuando aparecen por Bolivia dos personas, suponiendo que no sea Huichi, parecería, y otro, que no sabemos quién es, Figueroa, en cuanto Erika Acevedo pega el grito, dicen ellos, ¿qué hacen? Él es advertido que ahí estaban. Y si Figueroa tenía el arma, no lo dudo que se cubrió y efectuó los disparos. Y esto tiene sentido, porque ya había pasado, ya se había a las 18 mantenido un enfrentamiento. Por lo tanto, no lo iban a agarrar desprevenido. No parece Figueroa alguien que lo pudieran agarrar desprevenido. Y si ya había tenido un enfrentamiento, sin duda, aquí no iba a estar, porque no sabemos ni siquiera qué hizo, dónde se protegió, dónde corrió, dónde estaba, entre quién era el tiroteo. Y cuando yo pregunté el tiroteo, dos grupos hablaban de tiroteo, pero era un solo grupo el que disparaba. El tiroteo era con otro, y no había gente en la calle Perú que se tiroteaba, como han dicho o como han querido instalar. Porque Romero se fue por ese lado, no había, porque Maldonado se fue por ese lado y no había gente tirando, ¿sí? Y tampoco lo dijo Ibáñez. Por eso la Fiscalía entiende que el disparo que quita la vida a Guerrero es el disparo que efectúa Figueroa para atacar o efectuar los disparos justamente a los que ve en la calle Bolivia, estando en la línea de fuego la víctima. Y si yo efectúo disparos hacia unas personas que están allá extendiendo la mano, sé que la muerte voy a producir si uno de esos impactos llega a una persona. Y él tenía delante de él a Jonathan Guerrero. Se efectúan los disparos, un solo disparo que impactó en el cuerpo de Jonathan Guerrero le causó la muerte, porque en la zona donde impactó, en la zona lumbar, afectó los órganos de tal forma que en pocos momentos luego ya falleció. Y efectuó los disparos hacia ese lugar cuando hay personas, el resultado muerte, sin duda me lo represento, sin duda sé que eso va a ocurrir y así todo efectuó los disparos. No me importa a quién en definitiva voy a terminar matando. Y acá se efectúan los disparos con un arma, todas las cápsulas secuestradas, todas las vainas servidas que ustedes escucharon en el debate eran 9 milímetros. Y otra cuestión, las vainas servidas no estaban solamente en la calle, la esquina de Bolivia. Aquí el capitán Martínez explicó y surge, como ustedes han escuchado al inicio del debate, del acta respectiva, que se recogen de toda la calle Mendoza, desde Bolivia, todo frente a los edificios. ¿Quién disparaba desde ahí? Los que estaban en la calle Bolivia disparaban desde Bolivia y las vainas tendrían que estar en esa zona. Si hubiera gente que disparaba desde Perú, deberían estar en la calle Perú. Pero había también vainas frente a los edificios sobre la calle Mendoza. 21 vainas se encontraron. Encontraron 21 vainas en la madrugada a oscuras. Podría haber más, pero bueno, 21 vainas se acreditaron, ¿sí? Como ha dicho inclusive el defensor al inicio, se secuestraron, todas calibre 9 milímetros, y una testigo dijo, yo recogí 6, que las presenté en la Fiscalía y que efectivamente así fue. No se pudo determinar esas vainas de qué arma fueron disparadas, porque no hubo secuestro de armas. De los allanamientos de diligencia no se logró el secuestro de armas para hacer un cotejo y decir, si hubiéramos tenido armas se puede determinar si fueron disparadas o no por determinadas armas. En este caso tenemos las vainas, pero no podemos determinar de qué armas fueron disparadas. Sí sabemos de dónde se encontraron y en qué zona. Por eso concluyo y mantengo que la muerte de Jonathan Guerrero es por el disparo que efectuara el acusado Juan Manuel Figueroa. Entiendo y espero que toda la prueba que se ha exhibido es a solo efecto que ustedes puedan acercarse
a la verdad de los hechos con la dificultad que el caso ha presentado, que es mucha, y puedan entonces llegar a la conclusión que a conciencia entienden es la que se ajusta a lo que han escuchado, a la prueba producida. Nada más, gracias. Bien, gracias, doctora. Ahora vamos a escuchar el alegato del defensor, el defensor oficial, doctor Horacio Martínez Ledesma. Si le pido, doctor, ¿podrá hacerlo con micrófono? ¿O lo incomoda? Yo, para que quede grabado. Es que sí, es que no tengo la certeza de que quede grabado. Gracias, doctor. No, por favor. Quedo medio atado a la... No me puedo acercar a ustedes. ¿Este tiene más alcance? Yo mientras usted hable... ¿Sí? No lo necesito. Bueno, ¿No? ahora sí. Hola. Bueno, buenos días. Ustedes escucharon inicialmente las palabras que yo, en las que yo intenté contarles cuál era la historia que nosotros entendemos tuvimos frente a nosotros. Y en ese momento yo les dije a ustedes que no debían creerme a mí. También les dije de que no debían creerle a la señora fiscal, que solo debían creerle a sus propias capacidades de razonamiento y a su propia conciencia. Y que esa capacidad de razonamiento de ustedes tenía que ser construida sobre lo que ustedes iban a escuchar, sobre lo que ustedes iban a ver. Esta es la verdadera prueba. La Fiscalía tiene una historia y la contó, y la defensa también tiene una historia y también la contamos. La historia de verdad, la historia que va a influir sobre el destino de aquella persona, es la que ustedes construyan. Cuando ustedes vayan a deliberar, cuando se reúnan todos, intercambien con ustedes cada una de las cosas que escucharon, lo que ustedes observaron, lo posible de que cada cosa de esas pueda ser, de acuerdo al conocimiento simple y llano de ustedes. Acá no se exige nada más que el sentido común. A veces dicen que es lo menos común que tenemos las personas. En este caso yo confío en ese sentido común. En lo que ustedes ven, esa fotografía fue puesta allí a pedido de la defensa, a pedido mío y de mi colaborador, el doctor Pereira, en forma permanente. Porque lo difícil, me parece, que surge de este caso, es que hay un gran enredo entre un conflicto barrial muy grave porque trae consecuencias gravísimas, pero que no es este el juicio de ese conflicto. Este juicio trata simplemente de ver si una persona es culpable o no de la muerte de otra persona. Todo el otro conflicto es una tarea desatendida del Estado. Los conflictos barriales que no se llegan a resolver y que tienen graves consecuencias como esta, es por desatención de nosotros, de los que formamos el Estado, y responsabilidad de las autoridades de ese Estado. Porque hemos escuchado a la policía, hemos escuchado a cada uno de los testigos, los que están a favor y los que están en contra, y en algo coinciden, en que está ese conflicto.
En algo coincide la policía cuando dice que no ingresa a determinadas zonas, que solo hace la periferia. Quiere decir que no atendemos esos conflictos. Entonces, es responsabilidad del Estado, pero este no es el lugar para juzgar esa responsabilidad del Estado. Por eso se trae confusamente todo esto, y la dificultad quizás en la comprensión de este asunto sea justamente tratar de separar de ese conflicto que en algún momento el Estado deberá ocuparse, porque para eso está, si no, no tiene sentido su existencia, del conflicto concreto que es la responsabilidad de una persona por la muerte de otra. Esto es lo que tenemos que ver. Y esta es la tarea de prueba que debe cumplirse. ¿Cómo es que Figueroa lo mató, según dice la señora fiscal, a este desgraciado muchacho Jonathan que falleció? Y en esto lo que quiero decirles a ustedes, perdón si me olvido por ahí del micrófono, lo que quiero decirles a ustedes es que ese mapa, esta fotografía que fue mostrada a ustedes en forma permanente. ¿Cómo? Quiero utilizar esta, apoyar ese. No, voy a utilizar mi voz. Yo creo que se va, porque no quiero interrumpir el conocimiento de los testigos, de los jurados. Gracias, doctora. Es en ese lugar donde sucede. En esto no tenemos ninguna discusión. No hay discusión que ese sea el inmueble, no hay discusión que sea la calle Mendoza, que desde Bolivia y desde Perú flanquean la zona donde se lleva a cabo este hecho desgraciado. Y lo que no tenemos tampoco dudas de todas las testimoniales que hemos escuchado es que hubo disparos de armas de fuego. De esto no hay dudas. Y que de un disparo de un arma de fuego falleció esta persona. El tema es quién produce ese disparo. ¿Con qué se produce ese disparo? De esto, solo una persona dijo aquí que el señor Figueroa había sido el autor de la muerte de Jonathan. Esa persona no logró frente a todos y frente a preguntas extremadamente simples de saber cuándo había sido el hecho. No logró, a pesar de todo lo enredado y de la muletilla permanente de que no entiendo, no logró explicarnos siquiera cuándo había sido el hecho. Entonces, tampoco explicó cómo había sido, con qué había sido. Le dijo la señora fiscal que no se secuestró ningún arma. Lo único que se secuestraron fueron casquillos, es decir, las cápsulas disparadas ya de proyectiles, balas usadas. Eso es lo único que se secuestró. Y también nos dijo de que balísticamente no se pudo determinar de qué arma había salido. Tampoco se pudo determinar dónde estaban esas armas. Una testigo, Martínez, dijo acá que vio que determinadas personas, el famoso y mencionado Huichi, había puesto dentro de un cochecito, dentro de un bolso, y el bolso dentro de un cochecito de bebé, varias armas, y se las habían llevado, que lo había visto desde su casa, las de calle Perú. No sé si recuerdan ustedes cuando contó esto la señora Martínez, hablando de la calle Perú, por ahí abajo, y lo dijo enfrente, vi desde la ventana que lo ponían dentro de un bolso y se lo llevaban. Y se equivoca la acusación cuando dice de que desde ese lado no se vio a nadie. Pues esta persona sí vio a alguien, y vio que venían corriendo desde calle Mendoza,
Y si os digo, señores, si viene corriendo desde calle Mendoza, desde aquí, y si desde Bolivia se disparaban, y aquí se lo ve a Huichi, y también aquí se lo ve a Huichi, entonces me pregunto, ¿y por qué no puede haber castillos por acá? Todos iguales, 9 milímetros. ¿Por qué no pueden estar estos castillos acá? Si no se sabe de qué arma se dispararon, ¿por qué tendría que ser de otra arma? ¿Por qué debería ser de un arma de Figueroa, cuando nadie lo ve a Figueroa armado? ¿Por qué no lo dicen las mismas personas que estaban con Figueroa? Yo pregunto, desde la más absoluta razón, si cualquiera de nosotros, de ustedes, estamos juntos, 3 conmigo, somos 4, y resulta que se me ocurre, en un acto de locura, dispararle a alguno de ustedes, y hiero a uno, y hiero a otro. Ninguna de estas personas va a decir que a mí me dio un acto de locura o que se me ocurrió dispararle a ustedes. Ninguno lo va a decir. Tanto miedo le pueden tener a Figueroa, que aún dicen, a mí no me tiró. ¿Saben una cosa? Me parece a mí, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece que Figueroa está acá, ¿saben por qué? Porque es el único que no fue herido. Si Figueroa hubiese sido herido, lo tendríamos quizá como Maldonado, quizá como Nicolás, o como Ezequiel, un muchacho que estaba herido por un roce en su cabeza, o el otro en su pierna. Quizá lo tendríamos igual, pero herido. El problema de Figueroa es que no fue herido. Porque, ¿por qué no están? ¿Por qué no pudo ser Maldonado? ¿Por qué no pudo ser Ezequiel, el que disparaba? Que le tocó desgraciadamente recibir ese impacto mortal al pobre Jonathan. ¿Por qué la hermana de Jonathan, enfrente, a metros enfrente, dice, Figueroa no tiró, no lo mató a mi hermano? Todos tenemos familia, todos. Seguramente casi todos tenemos hermanos, seguramente. Seguramente algunos nos llevamos bien, con otros nos llevamos menos bien, pero son nuestros hermanos. Y difícilmente, yo diría, frente al conocimiento concreto de que una X persona disparó y causó la muerte de mi hermano, por más dificultades que yo pueda tener con mi hermano, difícilmente yo lo oculte. Y cualquiera de ustedes creo que haría lo mismo. Difícilmente lo ocultaríamos. Sin embargo, acá escuchamos a Mónica Guerrero. Después de su crisis natural, porque debajo de ella murió su hermano. Debajo de ella agonizó su hermano. Sin embargo, aquí dijo, esta persona no mató a mi hermano. Es fuerte, realmente es muy fuerte. Es difícil decir que se miente, es difícil decir que se oculta algo cuando una persona llega a ese extremo. Digo, señores del jurado, jueces, a quienes se les confía la resolución acerca de la culpabilidad o no de Figueroa, yo los invito a recordar cada uno de esos testimonios, a posicionar en el lugar donde estaban las personas que fueron víctimas, porque no hay una sola víctima en este hecho. Sí, la víctima más grave, la muerte, fue Jonathan, pero están los otros 2 muchachos que fueron heridos, y afortunadamente Ezequiel dijo y vio que le apuntaban y disparó, y afortunadamente le rozó su cráneo, o sea, estuvo a
a un tris de no morir. Y esa persona es la que corrió hacia Perú y es la que escuchó de la oscuridad la voz: vos también te tenés que ir. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Cuál es lo que está atrás de esto? Es muy difícil concluir que los que vinieron a atacar lo buscaban a Figueroa y quizás algunos de los muchachos que estaban con él. ¿O no todos los elementos nos están mostrando que la intención clara era buscarlo a Figueroa? Porque era en el barrio bueno, porque era líder, no sé por qué. Por lo que dijo la señora, que le conseguía lentes a los otros. No sé cuáles son las envidias, los celos y las miserias que cada uno de nosotros tenemos en cada uno de nuestra vida. Porque lo más difícil es mirarnos a nuestros espejos y ver quiénes somos. Yo no sé cuáles eran las envidias. No sé si tantas envidias eran para usar tantas armas. ¿Qué pasa con las armas? Con armas tan poderosas como es una pistola 9 milímetros o un revólver de ese calibre, que circulan por todo nuestro conurbano. No lo sé. No sé qué había dentro del espíritu de cada uno de ellos. Lo cierto es que en ese momento el que iba a ser víctima era Figueroa. A él lo buscaban. Y lo dijeron. Y el mismo testigo que aquí dijo que Figueroa lo había matado, en un momento, yo no sé si ustedes recuerdan la frase, yo tomé nota de la frase, porque me llamó poderosamente la atención. A él lo queríamos matar. Lo querían matar a Figueroa. Y es evidente que lo querían matar. No se va con tantas armas de ese calibre a buscar a una persona y a tirar sobre un grupo de personas. Dice la fiscal que estaba Jonathan contra la pared. Perdón, señoría. Esta pared, aquella, la que está frente a la puerta, ¿la ven? No me quiero acercar porque si no no alcanza el micrófono. Aquella, la que está frente a la pared, contra la pared. Yo simplemente les pido a ustedes esto. Si cualquiera de ustedes está en ese grupo y comienzan disparos de armas de fuego, ¿ustedes se quedan quietos? ¿Alguno se quedaría quieto? Quizás del shock puede uno quedarse quieto. Pero ¿no sería natural que cualquiera busque refugiarse, busque salirse de toda la trayectoria de las balas, o de dónde vienen, o de dónde están los disparos, 1 de la mañana, a la noche, no se ve nada, solo fogonazo? Tirarse al suelo, meterse en una casa, correr, no sé. ¿Uno se quedaría tan campante apoyado en la pared? Para la hipótesis fiscal, que dice cómo puede ser que el impacto lo haya recibido atrás si estaba contra la pared. Pero ¿no es natural que alguien se agache buscando refugio? ¿No sería lo más esperado? Pensemos qué haría cada uno de ustedes. Piénsenlo después. Otros testigos hablan de que Jonathan estaba en cuclillas. Ustedes van a recibir, seguramente, una copia de la autopsia. En la copia de la autopsia ustedes van a leer, en las conclusiones, cómo ingresa el proyectil. Y de ahí, de cómo ingresa el proyectil, diríjanse simplemente ustedes retrocediendo en ese recorrido del proyectil, de dónde pudo haber sido tirado. Y van a tener imaginariamente una trayectoria de ese proyectil.
Y entonces piensen cómo está esa persona que recibe el proyectil. Si está agachada, si está parada. Piensen lo que dijeron los testigos, que estaba en cuclillas. Las señoras, todas dijeron, estaba en cuclillas. Piénsenlo. Y entonces digamos, ¿cómo puede ser que se piense que Figueroa desde atrás, con un arma que nadie secuestró y que nadie vio, le dispare a su propio compañero que tiene al lado, porque están todos al lado? ¿Recuerdan cómo estaban ubicados? Decían, estaban en fila contra la pared. Contra la pared estaban en fila y de frente a ellos estaba Figueroa. ¿Recuerdan eso? Dando espaldas al edificio estaba Figueroa. Frente a los otros, a Nicolás y Ezequiel. En esa distancia, dicen que Figueroa es el que tira. Primero. Y tira contra la espalda de Jonathan. Van a tener ustedes la autopsia también, van a leerla. Y van a leer atentamente, seguramente, aquello que dice que no hay ahumamiento en la piel. Ahumamiento es el rastro que deja un disparo de arma de fuego sobre nuestra piel cuando es efectuado a corta distancia. Deja un rastro ese disparo. Ese rastro no es encontrado, no existe en esa autopsia. Es decir, no fue a corta distancia. Y sin embargo, lo posiciona la acusación a Figueroa casi pegado a Jonathan. En la espalda, dice, de Jonathan. ¿Qué pasó? En este caso no dejó huella el disparo. Fue una imaginación. Yo entiendo la acusación, yo entiendo por qué se tiene que mantener, porque a esta altura del proceso llevan, señores, pagando, todos ustedes, incluso yo, llevan pagando 2 años y 4 meses del costo de un proceso. Yo no tengo idea cuánto cuesta este proceso. No los almuerzos de ustedes. ¿Cuánto cuestan nuestros sueldos? ¿Cuánto cuesta todo esto? ¿Cuánto cuesta 2 años y medio casi de papeles y de intervención de funcionarios para llegar a esto? Es muy difícil decir todo lo que hicimos, todo eso que hicimos no alcanzó para probar esto. Y todo eso hace que yo no tenga que tener la valentía de decir hoy, no tengo con qué acusarlo a Figueroa. Esto es lo que cuesta, lo que ustedes pagan y yo pago. ¿Por qué no hubo armas? ¿Por qué no se hicieron más pericias balísticas? ¿Dónde están los impactos en los inmuebles que dicen las personas que dijeron acá? Me tirotearon mi casa, dice. ¿Escucharon ustedes a algunos de los que vinieron policías a decir encontramos impactos en las casas? ¿O se inventa eso? ¿Por qué no se recogieron? No está. Yo creo, de verdad, estoy convencido de la inocencia de Figueroa. Lo digo con toda convicción. No solo desde la defensa, porque sería mi deber. Lo digo simplemente por las cosas que escuché, por las que puedo ver
y por lo que miro y digo cómo pudo ser ese hecho. Y ese hecho jamás puede ser imputado a Figueroa, porque es imposible que Figueroa lo haya hecho con estos elementos, con lo que escuchamos. Más allá si hay amigos o si hay enemigos. Esto será cuestión también del Estado, de ocuparse de esa historia, de investigar otras cosas, de aparecer quién es Huichi o quién no sé quién es, de ver el conflicto. Yo lo que les pido es lo mismo que les dije al principio. Esta historia la construyen ustedes. El resultado también lo van a tener ustedes. Me permito darles un humilde consejo. Discútanlo, háblenlo, revaloren cada una de las cosas, lo que ustedes vieron, lo que escucharon. Llévense los mapas, miren cómo pudo ser. Es la libertad de una persona, la libertad durante muchos años de esa persona y lo que eso representa también para su familia. Eso exige de ustedes una enorme responsabilidad, una gran seriedad en lo que se discuta. No es una cuestión simple. Cada uno de ustedes puede estar alguna vez en otro lado, no en este, de jueces. Esta es la tarea más difícil, la más sagrada que se puede tener. De hablar sobre la responsabilidad y el futuro de otra persona, decidirlo ustedes. No tengo nada más que decirles, simplemente reafirmar mi convicción sobre la inocencia de Figueroa, sobre estas cosas que dije. Nada más, señor. Bueno, gracias a usted, doctor. Bien, han concluido los alegatos, la agente fiscal, el señor defensor. Figueroa, ha concluido la audiencia, han concluido las exposiciones de cada uno de los letrados. Es el momento en que usted, si lo desea, puede decir unas últimas palabras. Si no lo desea, puede mantener el silencio, lo cual no va a generar presunción, no debe generar presunción en el jurado, ya que lo asiste el derecho constitucional de guardar silencio. Bueno, veo que le acercan el micrófono. Si hay algo que quiera decir... Sí, buenos días. Lo escuchamos. Lo único que quiero decir, como lo dije en principio, que soy inocente, como lo dije siempre. Que salga la verdad a la luz y que no puedo pagar algo que no lo cometí. Siempre dije lo mismo, me mantengo que soy inocente en esto que me están acusando. Nada más. Muy bien, gracias. Bueno, le pido a las partes si se puede acercar al estrado un segundo.